que yo iba viendo, pero no me caía todavía, no me hacía de la idea de que mi esposo estaba empezando su propia conversión. Em, Cuando hice mi consagración a la Virgen María, fue con los heraldos del Evangelio. Y aquí en el área, en Miami, hay una iglesia donde iban a hacer las consagraciones. Eh, yo había quedado con unas muchachas que les iba a imprimir sus hojas y les llevé las hojas y me dice una de ellas, dice, ¿por qué no vas con nosotros? Vamos a ir a Miami, vamos a consagrarnos, vamos solamente como 4 personas. Y me dio una aplicación donde podía registrarme para ver si había espacio para mí. Y yo lo hice, pero no había espacio para mí. Ella le hablé y le dije, no me aceptaron todavía. Y ella dice, no te preocupes, yo tampoco, pero aún así me voy a ir. Y ella me dice, no es lo mismo consagrarnos aquí que consagrarnos allá, aunque estemos afuera de la puerta. Y esa noche hablé con mi esposo y le dije, yo me voy a ir, yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a ir con ellas. Ya me dijeron que tienen una casa, ya rentaron una casa, y salen mañana. Y yo siempre he sido de muchísimo planear, de organizar, no tomo decisiones tan impulsivas, pero ese día yo fui con ellas, hice una maleta muy chiquita, de nuevo, algo nuevo para mí, porque siempre empacaba demasiado. Me fui con las muchachas y llegamos allá. Para la gloria de Dios y para nuestra sorpresa, solamente el registro era para calcular como cuántas personas iban a llegar, pero no era un lugar donde no te iban a aceptar si no estabas registrada. Llegamos tempranito, esta mujer y yo, este, y, y nos dieron nuestra hoja de lo que teníamos que recitar para la consagración. Nos dieron una medalla milagrosa y, y hice mi consagración ese día. Cuando llego a mi casa, llegué como a la 1 de la mañana. Me acuerdo que entré por mi puerta, me fui a acostar y en mi recámara, no sé qué hora fue, pero tuve un sueño donde en mi casa querían entrar como muchos demonios, como muchas cosas oscuras. Y yo de nunca pedir tanto a María, de no acostumbrar así, y menos en mis sueños, era algo, el rosario y todo esto mariano era muy nuevo para mí. Esa noche, en mi sueño, yo le grité a María que me ayudara. Yo estaba aquí en la puerta de la entrada y le grité a María que me ayudara. Cuando yo grité el nombre de María, yo pude cerrar la puerta, le puse la cadena, le puse el candado y esos demonios no pudieron entrar en mi hogar. Empecé a buscar más sobre las oraciones que hacíamos, el rosario, lo que era la llama de amor. Y se nos enseña qué es eso, la llama de amor, que es esa luz de María que al maligno no le gusta y que María intercede por nuestras familias. Y eso fue lo que pasó en mi hogar, eso fue lo que pasó en mi casa. Dejamos que entrara María y todo empezó a fluir un poquito más. eh, Se nos iban dando las cosas poco a poco. A mi esposo le entra ese como cariño por María que él nunca había tenido. Mi esposo también, ahora que era adorador, él tiene horas nocturnas, de la madrugada. Y yo le dije que el heraldo de allá que había traído otra hoja extra, que si él quería consagrarse también. El heraldo de allá dijo que las personas podían hacer su consagración frente al Santísimo. Y mi esposo hizo su consagración frente al Santísimo. Él había leído en español, pero como que no le llegaba tanto como en inglés. Y yo tomé el tiempo de traducirla, se la di, la volvió a hacer. Este, am, y iba viendo yo cómo mi esposo, todas las cosas de María que yo tengo en mi hogar, es porque él me la dio.
o sus familiares me las dieron. Entonces me regalaba cosas de María, me regalaba rosarios, este, y a los niños ya rezábamos con ellos en la casa, eh, salíamos a comer más seguido. eh, Ahora yo veo como que esta etapa donde mi esposo empezó a regresar a la casa era como un regreso a cuando fuimos novios, porque en mi crisis, en mi tiempo de sufrir, nos alejamos completamente, ya no teníamos relación para nada, ni contacto, relaciones, nada. Y, y cuando él empezó a frecuentarme, era como que si estuviéramos perfeccionando esa etapa de nuestro noviazgo y empezar a hacer las cosas como debieron de haber sido. Eh, una noche después del rosario, recuerdo que la muchacha en este tiempo, que una de las muchachas que empezó el rosario, me habló, estábamos hablando en la noche y me dice, Alicia, es que yo le comentaba lo que estaba pasando en mi casa, cómo estaba actuando mi esposo, y me emocionaba porque era algo que yo no había visto en él. Ese corazón, esas miradas que antes, cuando éramos novios, me daba, regresaba o estaban regresando y ella me dijo, Alicia, es que tú no entiendes que María está intercediendo por tu esposo. Y, y dice, y me dijo ella, vas a ver que la curiosidad va a matar al gato y no, la curiosidad va a matar tanto a Arno que él va a terminar de regreso en casa o algo así con María. Y cuando ella me dijo esas palabras, hubo algo que entró en mi corazón y se prendió de alegría, de amor, de felicidad, estaba llorando. Esa noche yo le dije a ella, ay, Tati, no voy a poder dormir toda la noche, no sé, me llené de mucha alegría, mucha felicidad, este, por esas palabras que ella me dijo, porque eh, después de eso, ella me mandó el video que yo había visto, el primer video que yo había visto de la restauración matrimonial, con la que yo había hablado con Dios tiempo atrás. De nuevo les digo que yo estaba sola en mi casa y esta mujer es de Panamá. Era imposible, a ellas no les había contado nada de este video, de que ella supiera lo que yo había hablado con Dios, el video exacto el que yo vi. Y ella me mandó eh, eh, algún audio de cómo ser intercesor. Este, Empiezo a buscar yo guianza espiritual, porque ya estando en Tierra Prometida, Den trajo a un sacerdote que hablaba sobre la lucha, de cómo ya, que nos decía él, cuando ya estás aquí, siéntanse restauradas, créanse restauradas, porque Dios está obrando en sus matrimonios. Y a mí me gustó mucho la forma que él nos explicaba, la paciencia que nos tuvo para contestar todas nuestras preguntas. Este, y, y empecé a buscar un sacerdote así. Ella nos hablaba sobre la guía espiritual y yo busqué en los sacerdotes, traté de hacerles preguntas para ver cómo iba a ser mi guía espiritual. Hablé con uno. Este sacerdote me recomendó hablar eh, con alguien más, que buscara amigas, que buscara a alguien aquí. A él no le comenté que ya estaba yo en Tierra Prometida, pero tomé la decisión de sí, hablar con alguien sobre lo que estaba eh, pasando, viviendo. Esto desafortunadamente no fue muy bueno. El contarle cosas a los familiares pues perjudican el pensar y el sentir de los familiares o de las amistades. Este, Esta persona le contó a más personas por querer ayudar, eh, lo que yo estaba pasando, lo que estaba viviendo en mi familia y pues en su momento me lastimó mucho que ella contara eso, pero igual fue algo que Dios usó para mejorar mi matrimonio y mi relación. Ahora ya no tenía que ocultar nada. Todos sabían lo que estaba pasando en mi familia, en mi hogar.
Eh, y, y entonces ya mis familiares empezaban como que a buscar si yo estaba bien, si los niños estábamos bien, la familia de mi esposo igual, mis cuñados, todos siempre han sido lindos conmigo, este, con los niños en especial, siempre la prioridad de todos de ellos y ha sido que los niños estén bien, que tengan lo que necesitan, este, y, y entonces, decidí que ese no era el sacerdote que me iba a dar a mí mi guianza. Busqué a otro. Este otro sacerdote no tuvo tiempo para mí. em, no tuvo, me apresuró, no me sentía como que estaba dispuesto para escuchar lo que yo tenía que quería, en lo que quería trabajar. No era como el sacerdote que vino aquí a Tierra Prometida, como él hablaba lo que era la guianza. Esperé tiempo, fui a buscar a alguien más, le había preguntado a una señora aquí en la iglesia, la misma señora que me invitó a Emmaús, al retiro de Emmaús, que sí ella conocía de otro sacerdote. A mí mi guianza me gustaba que fuera un sacerdote que hablaba español. Em, y me dio otro nombre, fui a verlo, hablé con este sacerdote. Esto fue antes de que fuéramos adoradores. Y él me dijo a mí que mi esposo tenía algunas tendencias, am, narcisistas. Y esa palabra a mí me espantó bastante porque no sabía lo que significaba el narcisismo. Cuando fui a la casa, a googlear a ver qué era esto. Este, y, y pues me espantó completamente lo que el sacerdote me dijo. Él me dio una tarjeta para ir a terapia. Em, hablé con la señora, ella me empezó a dar terapia aquí en mi casa. Perdón, ella virtual. So, yo estaba aquí en mi casa y ella estaba allá en otro estado y yo tenía que pagar por estas terapias. Esto fue antes de que yo fuera adorador y que mi esposo también. Am, Llegó el momento cuando yo ya no podía pagarle la terapia y le dije a la señora que ya no podía. Esto paró en Navidad, tiempo de diciembre y del 2024, 23 o 24 por ahí. Entonces, la señora me preguntaba qué iba a hacer yo y le dije, ya empecé a ir al Santísimo, eso me ha dado un poquito de calma. Ella me dijo, cuando necesites algo, regresa. Y ya, no para decir que la terapia no es necesaria, porque sé que hay muchas personas a las quienes les ayuda la terapia, a mí me ayudó bastante también. Em, pero para mí la adoración fue esa terapia intensiva que yo necesitaba y no me cobraba a mí nada Jesús por escucharme y, y Él se encargaba de las necesidades que yo tenía. Recuerdo que cuando yo iba al Santísimo, bueno, sigo yendo, pero cuando yo estaba ahí, hablaba con Dios sobre alguna necesidad que yo necesitaba, que tenía, ya fuera económica, ya fuera formación, este, y Él me lo entregaba. Hubieron personas que aquí en el área donde yo vivo, personas de fe. Ahora sé entiendo cómo Dios usa los instrumentos de Él para darle las herramientas a las personas que se las están pidiendo, a otras personas, a otras personas igual de oración. Este, hubieron personas, señoras, que me dieron un libro y el libro era lo que yo, no era exactamente lo que yo pedía, pero tenía la respuesta que yo le había pedido a Dios en la adoración. Por eso ahora le tengo un gran amor a la adoración porque Dios fue sanando mis heridas, fue regresando un amor que yo pensé nunca volver a tener por mi esposo. Me entregó un esposo que ahora amo con todo mi corazón. Eh, Vivo feliz con él en mi hogar, mis hijos están felices y en él está trabajando también como lo hizo en mí. Recuerdo que un día les estaba comentando a las muchachas del Rosario todo lo que estaba pasando en mi casa. Este,
y una de ellas me dice, Alicia, reacciona, tú ya estás restaurada. Y esto ya van años atrás que pasó esto. Este, creo que fue en el 2023 no, perdón, en el 24 donde se dio mi restauración, pero algo dentro de mí no lo quería aceptar, no lo quería creer, porque todavía había muchísimas imperfecciones en la forma en que mi esposo actuaba. Él igual tenía mucho orgullo, este, igual como yo lo tenía, pero en él lo veía, yo veía muchos sus defectos. Y empecé a poner algo en práctica que aquí en Tierra Prometida igual me enseñaron, de no hablar siempre mal de mi esposo, am, porque siempre me quejaba yo de su actitud, de su comportamiento, de la forma de ser de él y empecé a guardar un poquito más de silencio y solamente dejarlo en oración y esa práctica la continúo. Yo dejo, el único lugar donde yo me quejo ahora de mi esposo es en el Santísimo, porque él es quien se encarga de él. Y yo voy al Santísimo y le hablo a Dios y le digo, hoy hizo esto, lo dejo en tus manos, tú sabes cómo lo corriges, tú sabes, y porque yo ya no quiero seguir insistiéndole. Entonces, él se encarga. Am, lo que me enseñaron también aquí en el grupo de Tierra Prometida, la intercesión, entonces yo ahora veía que una de las muchachas estaba pasando un momento difícil y yo tomaba la decisión de decirle, oye, voy a ir al Santísimo, me llevo tu petición. Les mandaba la foto, la captura que estaba ahí en el Santísimo y oraba por ellos. Ofrecía el rosario, iba a misa y ofrecía lo mismo que hicieron conmigo, que a mí me llenó tanto el corazón de amor. Ofrecía mi Eucaristía, la misa, hacía novenas con algunas de las muchachas por su matrimonio, por su restauración, por sus hijos, porque esta lucha no es solamente de los esposos, sino de que también eh, es una restauración de toda la familia, eh, una conversión de todos, porque eh, la fe va afectando, va conectándose con las personas con las que convivimos. Y, y entonces me fue abriendo un poquito más al servicio, al hacer comunidad, eh, algo que yo no hacía antes cuando yo servía por cómo yo me sentía, cómo las personas me hacían sentir a mí de que yo daba un buen servicio y me trataban bien. Estaba yo en un, en etapas donde yo mendigaba mucho amor, quería ser querida, quería ser útil para alguien, y ese era el servicio que yo daba. Cuando conozco Tierra Prometida y conozco Emaús y empecé a dar mi servicio ahí, una de las herramientas que también me dio a mí este ministerio fue el cómo hacer comunidad, no solamente aquí virtualmente, pero también en mi propia comunidad y cómo incorporar a mis hijos y cómo traer a mi esposo también a esto. Em, y nos pusimos a servir en lo que podíamos. En este retiro ya llevo sirviendo 2 años, este es mi tercer año y lo amo porque ahora sé que para que yo tenga buenas amigas, buenas amistades, yo también tengo que ser buena amiga, tengo que ser una buena persona con los demás. No todo es yo recibir, yo también tengo que dar algo de mí y así es como Dios va obrando. Em, Aprendí a que no soy yo la quien estoy dando. Hubo alguien aquí en el grupo, no recuerdo quién fue, pero hablaron de algo que ellas decían, todo es por Dios, para Dios y con Dios. Y eso a mí me empezó a motivar también porque ya no era yo quien hacía sentir bien a las personas. No era yo quien hacía los milagros en las vidas de las personas cuando empecé a interceder por los demás.
pero a mí me llenaba de amor, a mí llenaba de alegría poder ayudar a alguien como a mí me ayudaron tanto tiempo. Este, am, en estos mismos años, mi esposo me hace una capillita atrás de la iglesia para mis rosarios. Y la capillita se fue dando, yo estaba tan emocionada porque este hombre que no era mariano, que no conocía a la Virgen, empezó a construir esta capillita hermosa eh, con uno de sus trabajadores. Él escogió la pintura, estuvo buscando y yo me imaginaba algo chiquito, pero no, me lo hizo muy hermoso. Ordenó una piedra de México, una cantera y es la Virgen de Guadalupe. Am, Era la temporada de como que Navidad y en nuestra parroquia hacen la Virgen de Guadalupe que peregrina. Este, y él me dijo, pide que nos traigan a la Virgen Guadalupe aquí a la casa. En todas las casas que yo había vivido, nunca habíamos pedido que un sacerdote viniera a bendecir nuestro hogar. Pero para este evento le dije a mi esposo, ¿no quieres que vengan a bendecir? No, ¿no te gustaría que el padre viniera a bendecir nuestro hogar? Y me dijo que sí. Entonces le hablé a un sacerdote. Este es el mismo sacerdote que nos casó cuando hace 13 años. Y el mismo sacerdote que estaba en esta iglesia de Santa Rita que les había comentado eh, cuando pasamos por esa primera eh, etapa de crisis. Y entonces vino a nuestro hogar, él bendijo nuestra casa, eh, recibimos a la Virgen María en nuestro hogar. Yo sabía que este día iba a ser algo muy especial porque yo sentía, la Virgen María viene a mi casa, quiero tenerla bella, quiero tenerla limpia, quiero que las muchachas del Rosario con quien siempre estaba en oración, se conectaron conmigo ese día y busqué a alguien que me ayudara a grabar. Nos conectamos por Zoom y ellas estuvieron conmigo en ese día, se las presenté a mis familiares, como que ya mi mundo de oración, de este ministerio, se conectó con mi realidad aquí en mi casa, con mi comunidad, se las presenté a otras mujeres que de Emaús, de la Divina Misericordia, personas que son tan importantes en mi vida, este, y ellas pudieron hacer este rosario aquí en mi casa, conmigo, con mi familia, con la comunidad. Este, fue algo muy bonito, bien agradecida con Dios por presentarle también a mi esposo a su madre y que él pudiera hacer eso por mí. Eh, Después hablaba yo con él sobre que yo quería agregarle como que cosas a mi cuarto de oración. También estábamos en el momento donde queríamos mover a la niña chiquita de nuestro cuarto y darle un propio espacio para ella porque sabíamos que ella se estaba adueñando de toda la casa, en todos los cuartos había algo de ella. Entonces quería darle su propia recámara. Cuando nos movimos a este hogar, nunca pensé que iba a tener ya 3 niños, entonces solamente me vine pensando en que necesitaba yo 3 recámaras en el momento y eso fue lo que agarramos. Esta casa tiene un cuarto de oficina. Mi esposo, este, lo, lo convirtió en una recámara. Le recortó un poquito a mi cuarto de oración. Aquí es donde San José toma presencia en mi casa, porque ya tenía meses yo que muchas muchachas de aquí de Tierra Prometida hablaban de la novena de San José. En el Rosario también los miércoles hacemos la oración de la coronilla de San José. Y como que hacía yo la coronilla, pero desconocía lo que era San José aquí el rol que tenía San José en la Sagrada Familia, porque no se escucha mucho de él. Después de que tantas personas me hablaron sobre la consagración, sobre la novena, yo hice
la novena a San José. Y alguien me dijo, una muchacha del Rosario, Sophie, habló de que ella en su país acostumbran de que hacen una canastita donde pones un papel lo que tus peticiones a San José. En el mes de marzo me preparé de nuevo para la consagración y me preparé para la consagración a San José con los heraldos del Evangelio. Y mi petición para San José fue esa de que mi esposo fuera más como San José, que mi esposo se atendiera de las cosas del hogar como San José, porque San José, algo que aprendí fue que fue un santo de mucha humildad, de mucho silencio, pero siempre en obediencia a Dios y siempre estaba al cuidado de la familia. Cuando teníamos que cambiar a mi hijo a este otro cuarto, mi esposo empezó a trabajar en la pared. No teníamos el dinero para contratar a alguien para hacer estos movimientos en la casa. Entonces, él solito fue haciendo la pared que está aquí ahorita atrás de mí. Am, y, y no tenía las herramientas porque él no era de nunca mejorar nuestra casa. Siempre donde vivíamos era como que alguien teníamos que contratar para que hiciera algún trabajo ahí. Y él con un serrucho fue cortando la madera, sacando medidas, levantó esta pared y le arregló el closet a mi hijo y empezaba a trabajar en cosas aquí en mi casa. Y este, en este mismo año mi esposo le hace la invitación para tomar el retiro de Maús de hombres. Él también se fue, este, regresó más dócil, regresó más, como que se le cayó una venda de los ojos a mi esposo. Se habla de la ceguera espiritual y en él descubrí que sí es cierto que existe esta ceguera por el pecado que nos aleja de Dios. Yo también fui esa hija pródiga, también tenía esa ceguera y, y poco a poco se me fue cayendo esa venda y empecé a ser más dócil a las cosas de Dios. Y en mi esposo yo empezaba a ver cómo también cómo él también había tenido un encuentro con Jesús en este retiro de Maús. Llegó muy emocionado, mi esposo no es de bailar, este, estaba bailando los cantos, las alabanzas a Dios y no le daba vergüenza ni le daba pena de que las demás personas lo vieran. Él alababa. Cuando llegó el momento de que sirvieran, que regresaran a servir, estos hombres regresaron y su enseñanza en la primera reunión fue sobre San José. Esto conectaba en el momento de marzo conmigo porque yo ya había hecho mi consagración. Mi esposo no sabía que yo estaba consagrándome a San José. No le había comentado nada sobre esto. Y un día él me dice, ¿sabes? San José hacía trabajos y no cobraba. Y San José, era de nuevo muy humilde, y mi esposo dice que él quería tratar de ser como San José. Wow, para mí fue como que otro golpe directamente al corazón porque era lo que yo le estaba pidiendo a Dios, de que mi esposo fuera más como San José. Yo quería tener un San José aquí en mi casa. Este, y, y empezó a hacer algunos trabajos, mi esposo, para la abuelita de uno de sus mejores amigos en su casa. Y mi esposo me cuenta que habla con la señora y le dice, usted sabe que yo soy católico? Y la señora le dijo que sí. Le dice, pues yo voy a tratar algo nuevo con usted. De nuevo, mi esposo siempre ha sido comerciante, siempre ha sido dueño, entonces el negocio nunca pierde. Pero él hizo algo con ella y le dijo,
Estoy tratando de ser más como San José, entonces yo le voy a trabajar a usted y le pido que a mí me dé lo que sienta usted que es justo por mi trabajo. Eso es lo que yo voy a llevar a mi casa. Nunca había escuchado a mi esposa hablar de esta forma. Cuando él me estaba hablando de esto, era en mi cocina, recuerdo, y a mí se me salían las lágrimas de escuchar a este hombre de un corazón duro, de, 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 de que él siempre, nunca podía perder él. Y, y vi cómo esta sagrada familia en mi casa se fue conectando. Ya hacíamos oración, ya estábamos regresando a misa, ya participábamos en nuestra comunidad. Mi esposo había tomado este retiro, me acompañaba al Santísimo, él ya estaba en el Santísimo, ya era adorador. Mis hijos también empezaron a adorar. Hubieron momentos que mi esposo les enseñaba a mis hijos cómo postrarse frente a Jesús. Este, Ahora era importante el ir a misa. O sea, si él no podía llegar a un horario que nosotros, el horario de nuestra iglesia, buscaba otra iglesia para que no nos perdiéramos la Eucaristía, la misa de ese día. Este, Dios fue trabajando tan bello en él y en mi familia. am, eh, y regresábamos a que quería arreglar este cuarto de oración y hacerlo más bonito. Mi esposo le estaba enseñando fotos del Santísimo porque yo quedé enamorada de Jesús ahí en la adoración. Y él con su teléfono buscó una aplicación donde me podía imprimir una foto que yo tenía, que es esta foto que tengo atrás de- de- del Santísimo. La imprimió en grande y me llegó aquí a la casa, días antes de ese día que íbamos a recibir la Virgen Peregrina en nuestro hogar. So, para mí fue otra señal de Dios que llegara aquí Jesús para recibir a su mamá con nosotros. Y para mí es como que añoro la presencia de Dios en mi familia y, y estuve en oración por un guía espiritual, como que esto seguía dentro de mí, que yo necesitaba esta guianza espiritual. Estuve en oración por este sacerdote que iba a ser mi guía, sin saber, sin conocerlo. Yo sabía que yo ya tenía fe en que Dios sabía quién iba a ser esta persona en mi vida, que me iba a guiar más hacia Él, me iba a enseñar cosas que iba a contestar algunas dudas que yo tuviera. Y para la gloria de Dios, de nuevo, otra vez, Dios conectando los puntitos. eh, Resulta que mi guía espiritual es ese mismo sacerdote que me casó hace 3 años, 13 años, perdón. Fui a hablar con él sobre mis experiencias en Maús, lo que hacía yo. Yo tengo un libro que empecé cuando entré a Tierra Prometida y cuando empecé a adorar y donde yo escribía todo. Y yo tenía preguntas. Mis preguntas eran, ¿cómo puedo servir yo a Dios si yo no conozco mis dones? A las muchachas del Rosario yo les hacía todas las preguntas, en mi grupo les hacía preguntas, pero todavía seguía yo con esta duda de cómo sé cuáles son mis dones y cómo los voy a poner al servicio de Dios. Este, Le comenté al sacerdote que no sabía que yo no quería ser como ese siervo inútil que le dieron un talento y lo escondió, lo enterró y no lo puso a trabajar. Yo sí quería servir a Dios como él quería o él me lo estaba pidiendo y, y me empezó a hacer algunas preguntas de lo que yo sabía hacer, en qué había participado, en qué había servido y le fui comentando las cosas en las que yo había participado en la parroquia y él como que no, 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 no. Y le dije, pues soy adorador. En el grupo de adoradores hay una persona aquí, Patti, de Rosario, que nos invitó a un grupo de adoradores de México, este, y, y le comenté al sacerdote que era algo muy bonito, donde eran puros adoradores intercediendo por las demás, por las familias, por la restauración de los matrimonios, este, y él me dijo, eso es lo que va a ser tu don, la adoración.
Eso es tu don, la adoración. Y yo, padre, pero no hago nada. Y a mí como que fue como que en su momento algo desagradable porque yo esperaba que fuera algo movido, donde sentía como que yo estaba trabajando para Dios de alguna forma. Yo le dije al sacerdote que para mí la adoración era como que mi lugar favorito, no sentía que trabajaba, no sentía que hacía nada. Eh, no me gustó las respuestas del sacerdote, no entendía lo que él me decía, eh, pero acepté lo que él me dijo. Le comenté sobre este grupo y me dijo el padre que por qué yo no hacía este grupo de adoradores para mi comunidad. Y yo le había dicho, aquí en el área donde vivimos nosotros ya hay muchas personas que van a al Santísimo, porque yo yo los veo. Ahora yo soy adorador, mi esposo también, y me da la idea de abrir este grupo. Entonces, abro un grupo donde solamente yo estoy y no sé cómo hacer que este grupo crezca y llegue a ser parecido a este grupo en el donde yo estoy. Algo que les quiero comentar de cuando Patty me invitó a este grupo de adoradores, donde ella estaba, em, había una lista en ese tiempo que existía de esposos pródigos. Ella tenía ya a su esposo en esta lista. Y nos pidió los nombres, los pusieron ahí y ya estábamos haciendo oración frente al Santísimo por estos esposos, algo que mi esposo desconocía en este tiempo, pero él recuerdo perfectamente que era el número 76 cuando yo entré a adorar ahí, a participar. Cuando yo hago este grupo, del que me había recomendado mi guía espiritual, hablo con mi esposo y le digo, mira que el padre me recomendó esto, acabo de abrir un grupo, ¿no te gustaría a ti ayudarme a administrarlo? Em, de nuevo, mis herramientas vienen de los grupos de Tierra Prometida. Esto es lo que conozco yo. Entonces, vi cómo DEN tiene sus administradores, cómo los grupos se van desarrollando. Entonces traté de implementar algo muy parecido, pero que donde fuera solamente la adoración y las peticiones de las personas. Se fue desarrollando este grupo y a mi esposo él me dijo que no se sentía preparado para administrar un grupo, pero que él sí le gustaría formar parte de este grupo, de este grupo de adoradores. Entonces, yo y mi esposo él fue la primera persona que ingresó. Cuando él fue al Santísimo ese día, le mandé la lista de los esposos pródigos. Eh, y le dije, mira, tú aquí en esta lista eras el número 76. Nuestro matrimonio ya está restaurado, tú eres adorador. Ahora es importante de que tú y yo nos unamos a hacer oración por estos otros esposos que, que siguen en lucha, que siguen como pródigos, que siguen separados de Dios. eh, Le comentaba a él cómo yo veía que también los niños, estas mujeres amigas mías, sufrían, cómo las mamás sufrían, cómo pasaban por situaciones también difíciles. Y le empezaba a platicar un poquito más sobre cómo era mi lucha. Todavía no he tenido un momento donde le pueda contar todo, este, pero poco a poco Dios me ha dado la oportunidad de hablar con él sobre cómo fue esta experiencia, lo difícil que fue para mí, lo difícil que fue para mis hijos, este, pero am, él lo va entendiendo y ahora él, mm, cuando va, le mando yo las peticiones. Muchas son de aquí de Tierra Prometida, muchas son de las personas de mi comunidad, de mi familia. Eh, el grupo fue creciendo. Le comenté a las muchachas de aquí del Rosario, de mi grupo.
y se fueron agregando personas que están dispuestas a hacer oración, personas que viven una vida en gracia y que les importan más las necesidades de Dios que sus propias necesidades. Am, Le hice la invitación una por una y me di cuenta que este grupo de adoradores no fue creado por mí, como yo lo había pensado. Yo tenía en mi mente que mi guía espiritual me lo había recomendado. Yo lo crié, yo hice las invitaciones, yo le hacía hablaba con las personas por si se querían unir, les hablaba, les decía cómo iba a ser el grupo, pero estaba yo también como que en un error pensar que yo fui quien lo hizo, porque cuando entre más invitaba a las personas, me daba cuenta que Dios ya había tocado el corazón de ellas, de ellos, este, y estaban dispuestos y listos para unirse e interceder por las demás personas de su comunidad, por su propia restauración, por sus familiares. Eso para mí cambió mi vida, como creo que ni se los puedo explicar, pero a mí me llena tanto de amor, de felicidad poder ir y llevar peticiones a Jesús, el reconocer que nada de lo que yo hago es para mí, sino para Él. Cuando yo voy al Santísimo, aprendí que sobre lo que era la postración frente a Jesús. Y yo cuando llego al Santísimo, yo me postro frente a Él y hablo con Jesús y le digo, yo te entrego todas las peticiones que están en este grupo de adoradores. Te entrego cuando hay alguna hermanita en el grupo, alguna persona en lucha que nos pide oración y les entrego yo esa petición a Jesús. Me reconozco que yo solamente soy ese instrumento que toma, que escucha y se lo lleva. Y yo he visto muchísimos frutos en esto, en nuestro mismo grupo de Tierra Prometida he visto restauraciones, he visto cómo las muchachas del Rosario también se incorporaron y también ellas están en oración. Hubo una muchacha que hizo una lista también como la que habíamos, en la que había estado mi esposo, de la que había salido. Ella creó esta lista con algunas mujeres del Rosario y algunas, del grupo de adoradores que fueron agregando a su esposo. Entonces, cuando un adorador va, manda su imagen de que está frente al Santísimo, el Sagrario, y se mandan estas listas, estas peticiones constante. Y ahora mi esposo igual invita a más personas, cuando nos hablan de que hay horas libres para que alguien necesita cubrir, que necesitan alguien que vaya a cubrir esa hora, mi esposo lo hace o yo lo hago y nos da tanta felicidad poder participar en algo que desconocíamos nosotros. Yo no sé cómo él se fue, cómo fue su experiencia con lo de la adoración, pero yo veo que también él lo ama. En estos días santos, fui a la misa, pero como tengo una niña de 3 años, sentía como que necesitaba yo pasar un poquito más tiempo con Jesús. Y le mandé un mensaje a mi esposo para ver a qué horas iba a llegar el trabajo, porque ahí en la iglesia donde vamos al Santísimo, nos queda bien cerquita, como 13 minutos de la casa. Y busqué por línea que ellos iban a estar abiertos hasta las 12 de la noche. Le dije a mi esposo, cuando llegues a la casa, si te puedes quedar con los niños porque yo quiero ir a quedarme ahí hasta las 12. Y me dijo, no, dice, no dejes que se duerman los niños. Ponle sus zapatos, búscale suéteres y nos vamos toda la familia a adorar a Jesús en ese día santo. Este, y así lo hicimos. Nos quedamos allá hasta las 12 de la noche. El padre vino, se lo llevó y ya pues el día siguiente nos quedamos pues, sin Jesús, sin la adoración. Eso fue como ver la realidad de que sin Él no tenemos propósito nosotros.
Sin Él, sin Jesús, no hay salvación. La adoración se ha convertido parte de nuestra vida. Mi esposo cuando tiene momentos difíciles, a veces ya no me cuenta todo a mí, pero se va y adora y está ahí con Jesús y habla con Jesús. Ese día que estábamos ahí adorando a Jesús hasta las 12 de la noche en familia, em, vi a mi esposo postrarse, a mi bebé chiquita dormida, a mis niños grandes, este, sentados leyendo la Biblia, adorando a Jesús, y veo cómo mi familia ha llegado a un punto donde me gusta la dirección que vamos. Fue muy difícil para nosotros empezar a caminar en la misma dirección porque se sentía como mi esposo jalaba para un lado y yo jalaba para otro, pero poco a poco él fue alineando n- nuestra vida, fue alineando nuestras necesidades y, y fue dándonos esa más sed de él. Nos fue dando esa necesidad de sentirnos cerca de Dios. Am, cuando hubieron varias veces que mi esposo se conectó al rosario de aquí de Tierra Prometida, ya conocía a las personas, si estábamos en el cenáculo, a veces se hacía presente, habló con algunas de las muchachas, él rezaba cuando me nombraban a mí, él rezaba por mí, este, y, y hacían la pregunta de que cuándo iba a dar yo mi testimonio. Yo seguía esperando para ver si mi esposo decidía darlo conmigo, porque para mí era como que, ¿cómo voy a dar testimonio de algo si él no quiere hablar? Pero entiendo que pues él no estaba preparado, no está preparado para dar testimonio. Su testimonio ahorita va formándose y su conversión continúa. eh, pero él me dio él me dio permiso, me dijo, yo no me siento preparado. A las muchachas también les dijo que lo pensaría, pero me dijo que si yo lo quería hacer, que lo podía hacer, podía hablar sobre lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de él, de mi familia. Este, este testimonio que les doy no es para hablar mal de él, ni de ni de decir que esta es una forma de la que todos tengan que como que seguir para restaurarse, sino para contarles de que Dios restauró nuestro matrimonio y Dios siempre ha estado presente en nuestra vida desde el momento que nos conocimos, desde el momento que nacimos, y nosotros no sabíamos reconocerlo. Este, pero hay momentos donde en la lucha se sienten como que Dios no está presente, está muy lejos, no lo entendemos, no lo escuchamos, pero ahora yo entiendo que para eso también es un proceso de conectarnos con lo que Él quiere, de su plan. Yo descubrí que cuando mis necesidades y mi forma de actuar se conectaban con Dios, mis oraciones eran contestadas más rápido, porque como les había dicho, yo siempre pedía a Dios, pero lo que yo estaba pidiendo no era lo que era mejor para mi matrimonio y para mi familia, sino lo que yo quería para mí, para mi casa, para mi esposo. Yo quería que Dios hiciera lo que yo le estaba pidiendo. En vez de obedecer, yo le estaba dando órdenes a Dios de cómo quería que mi esposo regresara a mi casa. Me imagino que no va a ser sorpresa para ustedes, para las muchachas del ministerio. Yo sé que no es sorpresa porque ellas saben que mi esposo no regresó como yo quería, eh, no regresó como yo le decía a Dios, pero él regresó y le doy gracias a Dios por esas oraciones, esas peticiones que no me contestó, porque es más bonito sentirte amada por alguien
sin que tú tengas que ver nada con eso. El amor que mi esposo me entrega ahora, yo entiendo que viene de Dios. Y el amor que yo tengo por mi esposo ahora, entiendo que también viene de Dios. Mucho tiempo vivimos nosotros sin conocer el verdadero amor. Y eso para mí es bien triste porque llevo 13 años de casada, pero solamente 3 años de conocer el verdadero amor. Y digo, tanto tiempo desperdiciado en mi matrimonio y en mi vida solamente por no buscar de él. Eso ahora es lo que a mí a veces me pesa, me da un sentir de que desperdicié muchísimo tiempo pudiendo haber, este, como que aceptar mi situación, aceptar mi lucha. Yo fui muy quejumbrosa en la lucha, las muchachas de este grupo, de mi grupo, saben, este, todas mis crisis, me quejaba, me angustiaba, me preocupaba y, y muchas veces no dejaba todo en manos de Dios al principio, antes de conocerlo. Eh, pero Pero en cuanto yo empecé a dejar las cosas en manos de Dios, mis situaciones se iban dando poco a poco. Él se iba encargando de todo. Yo solamente tenía que enfocarme en morir a mi ego, morir a mí misma y aceptar lo que Él hiciera en mi vida. Am, Hace poco, cuando él me preguntó si estaba yo preparada para dar mi testimonio. Empecé a ver los días, a organizar qué fechas íbamos a tener este, y- listas para que el schedule de ella funcionara y también el mío. Y cuando voy a mi calendario, me doy cuenta que el día 21, que fue el lunes, es el día después de la resurrección de Jesús. Y mi esposa estaba en el cuarto de oración. Y yo en la cocina y le dije, oye, el 21 ya él ya sabía que iba a dar este testimonio. Y le dije que si no le gustaría renovar nuestros votos el día 20. Y me dijo, pues habla con el padre, y si él te lo dice, él dice que sí, entonces sí, renovamos votos. Otra bendición de Dios para mí porque tiempo atrás mi esposo no quería renovar. Yo ya le había preguntado y él me dijo que no sabía si se que volvía quería casar. Este, y en su momento me lastimó muchísimo. Esperaba una respuesta muy similar esta vez que le pregunté sobre el renovar los votos y me dijo que sí. Entonces hablé con el Padre, pero como ustedes saben que el día de resurrección, pues primordial es Jesús, no ninguna otra celebración. Y la secretaria del sacerdote que nos casó, que es mi guía espiritual, me dijo, le voy a preguntar y ya te aviso lo que diga el Padre. Bueno, la respuesta del Padre fue que sí, solamente que sería después de la misa, después de, de la celebración. Le dije que sí, que estaba bien. Pregunté que si podía llevar lazo y arras y mis anillos, eh, porque ya entendía yo la importancia de lo que eran esos sacramentales del matrimonio. Em, la señora me dijo que sí. Me metí a mi storage de nuevo, como en los cuartos donde saqué mi Biblia, a ver si encontraba mi lazo y mis arras. Solo encontré tres de las arras originales. El lazo no lo encontré, no sé si lo tiré, lo regalé. Como les digo, estas cosas, los sacramentales de mi matrimonio, no eran cosas que yo tomaba, le daba importancia. Eh, entonces mi hermana me ayudó a ordenar unos y algo que les conté a las muchachas del Rosario era de que yo estaba buscando lo más económico,
pero quería que fueran en forma de rosario, porque el rosario fue la herramienta que Dios usó para, para mi restauración. Entonces encontré un rosario, un lazo que tenía como perlitas y el más barato en Amazon. Eh, Cuando me llega este rosario, de nuevo, Dios, tan bondadoso, tan amoroso, el rosario que me llega tenía la medalla milagrosa y la cruz de San Benito. La medalla milagrosa fue con quien yo hice mi consagración a María. Entonces yo sentía como que aquí estaba, lo que estaba pasando era por medio de su intercesión y que era el plan de Dios que se fuera, que fuera en este día. Y, y pues para mí fue muy bello, muy bello. Eso les mandé fotos de cómo se veía se veía la imagen antes de que me llegara aquí y no traía esa medalla, no traía esas medallas milagrosas. Este, y ordené mis arras, con la Virgen María. Fuimos, a la iglesia el día, ahorita el 20 de abril, a la iglesia. No invitamos a nadie, porque pues no estamos económicamente, bien para hacer invitación y llevar a la gente a comer. Entonces solamente nos llevamos a nuestros hijos. Pero otro regalito que Dios nos dio era de que mis suegros llegaron justamente el día antes de, em, del día de Pascua. Mi esposo les hizo la invitación y nos acompañaron a misa. Eh, Pudimos renovar nuestros votos. Cuando estábamos renovando los votos, entendí las promesas que yo le había hecho a Dios 13 años atrás, frente al mismo sacerdote, este, frente a mis hijos, este, y le doy tantas gracias a Dios por haberme permitido casarme por la iglesia, con mi esposo. Mis suegros nos pusieron el lazo, eh, mi hijo nos entregó las arras, ahí estuvieron mis hijas y el padre habló de cómo recordaba que nos fuimos una pareja muy joven, que nos casamos muy jóvenes, pero habló de lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio y la verdad que sí, todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Ahora yo no me arrepiento, no me quejo de lo que viví con mi esposo. Al contrario, ahora, como les contaba, me da un sentir de que desperdicié momentos de mi lucha por, porque no se estaban dando las cosas como yo quería. Quería manipular mi restauración, quería manipular mi lucha. Y es que contra Dios no se puede. Es su modo, es como Él lo decide. Él es muy paciente. Entonces, no te presiona, no te, no te apresura, los pasos los das tú a tu ritmo y así fue como fue, en mi caso. Él fue tan amoroso, tan paciente y yo a él, yo decía que yo mendigaba el amor de mi esposo, de mis amistades, de mis familias, yo mendigaba por amor, pero yo era así con Dios también, porque Él me lo daba todo y yo le daba migajas. Este, y hasta la fecha siento que yo a Él no le doy nada y Él me lo ha dado todo. Claro, seguimos en conversión los dos, seguimos, pero a mí me emociona tanto y ahora trato de ser una persona más optimista porque ahora escucho los testimonios de algunas muchachas ahorita que están en lucha y yo me acuerdo que cuando yo estaba en lucha solamente pensaba en mi sufrir, en lo que estaba pasando, en lo que no tenía. Recuerdo que muchas festividades como Acción de Gracias que se celebra aquí en los Estados Unidos, Navidad, eh, el 4 de julio,
cumpleaños, que yo iba a visitar a mi familia, que no se daba la oportunidad de que mi esposo fuera en estos momentos. Y yo no los disfrutaba, no disfrutaba esos momentos con esas personas que Dios permitía que estuvieran a mi alrededor, por pensar en lo que yo no tenía. Lo tenía todo en ese momento, pero yo me enfocaba en en ese poquito que me faltaba que no tenía. Ahora trato de disfrutar, trato de ser diferente y no enfocarme en lo que no tengo y enfocarme en lo que sí me está permitiendo Dios. Y algo que he aprendido es de darle gracias por esas cosas que no me está permitiendo tener. Em, Mi enfoque igual sigue siendo mi familia, pero hago espacios en el día de ver las necesidades de las demás personas también, no solamente las mías, y quiero también estar en oración por esas necesidades. Entonces, eso es algo que yo a veces les digo a las muchachas, y si alguien está viendo este testimonio, este video, también me gustaría decirles que aprendan a amar la etapa que Dios les está dando, porque ya no hay regreso. Yo recuerdo que mi primer aniversario lo pasé frente al Santísimo triste, llorando, porque no tenía el esposo, porque no se acordó de nuestro aniversario, porque no me mandó un regalo, porque no me mandó mensaje, pero yo estaba con Dios y no lo reconocía. Era como esos discípulos de Maús que estaban ahí con él, iban caminando con él, estaban comiendo con él, estaban en la mesa con él y no lo reconocían. Y esa era yo. Si yo pudiera cambiar algo, fuera solamente eso, como disfrutar esa etapa eh, que yo tenía, disfrutar más mi lucha, ser más alegre en los momentos de mi lucha. Em, yo le doy gracias a Dios por mi crisis, por lo que pasó. Le doy gracias a Dios por las imperfecciones de mi esposo. Hubo alguien de Maús que me dijo a mí un día, hablando con ella sobre este, mi familia, y ella hizo un comentario que dijo, ok, te dejo para que vayas con tu santo esposo. Y para mí eso como que fue muy chistoso porque dije, mi esposo no es santo. Y ella me corrigió, y me dice, tu esposo no es santo porque tú no eres santa, pero tú estás llamada a la santidad, tu esposo también está llamado a la santidad. Ese día, cuando ella me dijo eso, recuerdo que les mandé mensajes a las muchachas del Rosario y les pregunté, les dije lo que ella me había dicho y cómo yo iba a cambiar el contacto de mi esposo en mi teléfono de a Santo Esposo. Ese contacto de mi esposo cambió bastantes nombres, algunos nombres no tan agradables. En momentos estuvo bloqueado. eh, pero cuando yo cambié su contacto a Santo Esposo, me daba un entender que también él era llamado también a ser santo. Este, y, y ha sido un proceso de solamente, de simplemente cambiar la programación que yo llevaba, el sanar heridas que yo ni sabía que tenía, y ser solamente obediente a Dios, hacer comunidad. Hubo un momento donde creo que muchas del grupo empezamos a tener como que a sentirnos de que a lo mejor la restauración no era lo que Dios quería para nosotros, de que no veíamos nada, no veíamos cambios. Y desafortunadamente algunas muchachas se salieron de la lucha, se alejaron. em, Y hubo una muchacha que hizo un comentario de que eso era precisamente lo que el enemigo quería para nosotros, alejarnos de la comunidad que nos estaba dando muchísimas herramientas, muchísima formación, porque si algo tiene tierra prometida es de que tiene personas preparadas para acompañarnos. No es nada más hablar, sino hay una preparación bíblica, hay adoración, hay rosario,
hay conversiones aquí dentro del misterio. Este, Se nos habla sobre la misa, hay coronillas de reparación, hay los cafecitos en un tiempo, hay la palabra del día, cada semana hay una preparación, una reflexión. Este, entonces, si uno participa en todo esto que se les ofrece, recuerdo que cuando yo entré no existía tanta cosa, no había tanto, pero los mismos integrantes del Rosario, perdón, de los grupos, fueron pidiéndole esto a Den, muchas cosas fueron, a ella le fue inspirando, a Vicky, y lo fueron trayendo porque nos estaba ayudando. A mí me gustaría invitar a todas las personas de aquí de Tierra Prometida, si hay algo que no han intentado, si hay algo en lo que no han participado, si nunca se han unido a un cenáculo, si nunca se han unido a un rosario, porque sea largo, porque sean aburridos, las invito a que se unan, porque yo me doy cuenta que las cosas que se me hacían más difíciles a mí, las cosas que yo rechazaba por mucho tiempo, fueron precisamente las cosas que yo necesitaba para tomar ese nuevo paso que Dios me estaba pidiendo. Dios no, en mi experiencia personal, Dios a mí no me pidió tomar un paso sin darme lo que yo necesitaba para esa nueva etapa de mi vida. Entonces, esa es mi invitación también para ustedes el día de hoy, de integrarse más. Hubo un día que mis hijos juegan fútbol y hubo un día que mi esposo y yo estábamos jugando y me dijo, vamos a jugar tú y yo contra los niños. Y yo sabía que íbamos a perder porque llevamos varios años a los niños y ellos son más ágiles, él los entrena, entonces sé cómo juegan mis hijos. Él sabía que íbamos a perder. Pero mi esposo empezó a jugar con sus pensamientos, como que les decía, mi hija pateaba la pelota y se la pasaba a mi hijo y si no se la pasaba mal, mi esposo como que le decía, ay, mira, tu compañero no te está dejando hacer el trabajo todo solo. Este, a la niña también, mira, solamente él quiere meter el gol y no te quiere dejar a ti hacer nada. Y aquí fue donde también como que Dios a mí me habló porque entendí lo que pasa en el matrimonio con el enemigo. Él sabe que cuando la esposa y el esposo están unidos en oración, no puede contra ellos. Cuando la esposa y el esposo están agarrados de la mano de Dios, no, no puede contra ellos. Y en este deporte entendí eso, que si nosotros nos agarramos de Dios, si seguimos caminando en esta dirección, em, y no le dejamos entrada, no le damos esos espacios para que entre, entonces no puede, nada puede contra Dios. Am, les doy las gracias por haber permitido que hablara con ustedes. No tengo mucha preparación, mucho conocimiento, pero quería compartirles un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Esto es solamente una parte, pequeñas etapas que Él ha hecho en mi vida y que sé que seguirá trabajando en nosotros. Los invito también a las personas que vean este testimonio y si algo se conecta con ellos o en algún momento Dios habla con ellos y tengan alguna petición, como les había comentado, mi esposo y yo somos adoradores. Si quieren poner su petición en los comentarios o hacer algún comentario, eh, yo los voy a estar llevando a mi día de adoración y los voy a tener a todos en oración. También les pido que por favor sigan haciendo oración por mí y por mi esposo. Si en algún momento se acuerdan de mí o algo de lo que compartí con ustedes, que por favor sigan también igual teniéndonos en oración porque esto es un continuar, un caminar de todos los días, eh, para que siempre tengamos la fortaleza de seguir caminando en la dirección de Dios.
Le doy las gracias a Den y a Vicky, a todo el Ministerio de Tierra Prometida por haberme dado la oportunidad. Que tengan una linda y bendecida noche. Muchísimas gracias. Hasta luego.